como siempre nos acompaña en estos espacios el doctor Enver Vega, sociólogo, para hablar de diversos temas, el contexto social que cada vez tenemos que ir profundizando, pero en esta oportunidad nos permitimos hacerle la pregunta. Él viene de la Universidad Federico Villarreal y queremos saber si es que de pronto se puede plantear propuestas como lo señalado por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Gery Ramón, al señalar que en una sesión de consejo universitario daba muestra de los porcentajes de los estudiantes que ingresaron a la universidad y que el 55.5% provienen de colegios particulares. Y esta cifra le ha abierto los ojos a la rectora y dijo, bueno, estamos en un contexto donde la educación pública es gratuita y no puede ser posible que este altísimo porcentaje de ingresantes sigan estudiando gratis en la universidad, así que sería bueno de que ellos paguen una mensualidad en una universidad pública. ¿Se puede fácilmente así plantear este tipo de propuestas o son completamente descabelladas? Por favor, doctor. En términos de propuestas, podemos hacer las personas muchísimas propuestas, pero estas tienen que corresponder principalmente a una estructura socioeconómica, es decir, qué tanto la propuesta puede realmente ser coherente con las condiciones sociales, económicas, materiales del público que demanda educación superior. Aquí está en discusión entonces el derecho de acceso a la educación superior, el derecho a convertirse en profesional por parte de un egresado de la educación básica. Bueno, la educación universitaria en el Perú no es gratuita, ni en el sector público ni en el sector privado, obvio en el sector privado, porque el estudiante en la educación superior paga una matrícula. En las universidades nacionales todos los semestres, quienes hemos pasado y estudiado en la universidad, o en los institutos de educación superior públicos, o en los CEOs, o en los CEDVA ahora, pagamos una matrícula por cada semestre. Eso rompe el principio de la gratuidad de la enseñanza. Y la educación básica, que es la educación primaria y la educación secundaria, también podríamos decir que es normativamente, teóricamente gratuita, porque la llamada tasa de matrícula, si bien es cierto, no lo cobra la institución educativa del Ministerio de Educación, se le atribuye que es una cuota para la Asociación de Padres de Familia, pero por lo tanto, veamos a estas como pequeñas barreras para acceder a la educación básica por un lado y a la educación superior por otro lado. El hecho de que el 55% de los postulantes o ingresantes, no sé el dato exacto, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos procedan de instituciones privadas de la educación secundaria, no sé qué tanto peso pueda tener para respaldar esta propuesta. Lo que aquí está en juego otra vez es el derecho al acceso a la educación superior y quizás en nombre de la autonomía que tienen las instituciones universitarias es que adoptan estas propuestas o no sé qué tanto pueda tomarse esta decisión en el seno de las instancias de gobierno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, este es un tema que nos remite a un gran debate, ¿no? Sí. Nos remite a un gran debate. Sí, parte por una propuesta, pero a ver, si lo vemos desde un punto de vista social, estamos hablando de una discriminación. O sea, discriminamos a los estudiantes que vengan de colegios particulares y ahí conversábamos con Carlos hace un rato y decíamos, o sea, entonces, ¿cómo va a tener que prepararse el docente universitario en San Marcos? Si tengo a un estudiante, si es que esta propuesta prospera finalmente, o sea, ¿cómo va a tener que enseñar un docente universitario en las clases a un estudiante que viene de un colegio público versus un estudiante que viene de un colegio privado? ¿Se va a preparar más para el privado y le va a dar menos atención al público? O sea, yéndonos a ese escenario, doctor. Claro, aquí la base de la discusión, en todo caso, podría verse también en otra perspectiva. A ver, aquellos estudiantes que cursan la secundaria en un colegio privado, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Y cuál es la capacidad de pago que se tiene por parte de los padres de familia para afrontar ese tipo de responsabilidades? Y lo otro es que se está pretendiendo, en todo caso, esta es una especulación, quiero hacer esa advertencia,
que se estarían trasladando criterios de la gestión de las instituciones de educación privada a instituciones universitarias públicas. Me explico. Las universidades privadas tienen una especie de categorías o de clasificación según la pertenencia al estrato socioeconómico, el estudiante paga la pensión. Según el nivel socioeconómico. Según el nivel socioeconómico. Entonces, estos criterios también estarían incorporándose, trasladándose a una universidad nacional. Y esto precisamente nos remite a un contexto de mucho debate o de mucha confrontación. Los criterios de preparación de los estudiantes, de los docentes universitarios, no van a poder separarse si que yo tengo estudiantes que proceden de educación privada o de educación pública. Eso es una cuestión, bueno, en todo caso tendrían que las universidades instalar, bueno, aulas de estudiantes que proceden de colegios privados y aulas que proceden de estudiantes de colegios públicos. Más que una discriminación, yo creo que es una estigmatización algo fallida. Porque atribuir a alguien que cursó el colegio en una entidad privada, tiene capacidad económica, es una cuestión que no tiene mayor respaldo. O decir a alguien que estudió el colegio en la educación secundaria pública, no es que sea pobre extremo. Tampoco podemos hacer ese tipo de asociaciones, ¿no? En concreto, es que la gran masa de la educación en el sector, en el Perú, a partir del contexto, cuando la realidad económica se introduce al contexto del modelo neoliberal, se dan una serie de marcos regulatorios y normativos para que se invierta en educación, es decir, hay una especie de modelo de privatización de la educación en el Perú. Y esa es una cuestión bastante peligrosa porque afecta los derechos que tiene una persona. Vamos a remitirnos a los orígenes del contexto de la educación, o sea, el por qué y para qué de la educación. Existe un clásico en la sociología que se llama Emilio Durkheim, y es uno de los principales representantes de la teoría sociológica de la educación. Cuando Durkheim define qué cosa es la educación, sostiene lo siguiente: la educación es el conjunto de actividades, de procesos, de responsabilidades que asumen las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes para inculcarle los valores dominantes en la sociedad. Y Durkheim reconoce una clasificación dual de la educación. Habla de la educación general, que viene a ser la educación básica, y habla de la educación particular, es decir, aquella educación que va a estar orientada lo que ahora llamamos el proceso de formación profesional. Es decir, si alguien se va a dedicar a los cuerpos de las fuerzas de seguridad, tendría que recibir una educación especializada para ser policía o para ser militar. Si alguien se va a dedicar a los asuntos del clero, a los asuntos de la religión, tendría que recibir una educación específica. O si se va a dirigir a trabajar en el Estado, tendría que recibir una educación especializada. Era en la concepción de Durkheim, el Estado se hacía cargo, la sociedad se hacía cargo de financiar los estudios de la educación general, es decir, la educación básica, y ya correspondía al entorno familiar del estudiante forjarse en su educación específica. Por eso se habla que en los orígenes de la concepción de la educación, esta por un lado está para inculcar los valores dominantes en la sociedad al servicio de las estructuras de poder político y económico, y cuando se piensa ya incorporarse al mercado laboral, digamos, o a la actividad o a la función, pues ese tipo de educación tenía que hacerse eminentemente bajo las responsabilidades de la propia persona o de su entorno familiar, que es muy bien el modelo de las instituciones de educación superior privado. En el caso de la realidad peruana, habría que considerar variables o indicadores de orden socioeconómico y también de repente hacer una especie de clasificación por competencias de habilidades para el desempeño en la universidad. Es decir, qué tan competente es una persona para tener una rápida adaptación a la vida universitaria, porque se genera un quiebre enorme. Una cosa es el colegio y otra cosa es la universidad. Hay un proceso de adaptación. Entonces, aquí estoy señalando dos variables. Una variable que tiene que ver con aspectos de orden del nivel socioeconómico y lo otro tiene que ver con su capital cultural, es decir, qué tan apto está esta persona para incorporarse a la educación del nivel universitario.
el hecho de tener la capacidad de financiar una pensión lo dota de las habilidades para tener un desenvolvimiento en la vida universitaria. Entonces, lo que se está respaldando con el dato que se respalda esta propuesta, desde mi perspectiva, es insuficiente. Claro, y usted está entrando a un terreno donde también se ha hablado mucho, ¿no? Con este espacio para poder disgregar a los estudiantes, con el mentado tema de la vocación, ¿no? El tema vocacional en la profesión. Y el tema cómo hace el disgregado de su estrato socioeconómico de cada uno de los estudiantes. O sea, yo recuerdo que esto se ve a través de estos programas sociales, donde verificaban a través del DNI cuál era su nivel socioeconómico de cada una de las familias. Y en la mayoría de los casos, y eso se ha visto muchísimo en este programa social, por ejemplo, de Beca 18, que aparecían en el sistema como no pobre. Y los jóvenes, muchos jóvenes, cientos de jóvenes se han visto perjudicados porque decían, ¿de dónde me dicen que yo tengo un nivel socioeconómico, que no soy pobre si mi casa es estera, estudio en un colegio público y no tengo para comer? Entonces, si vamos a inclinarnos a esa condición, muchos peruanos están en dificultades, en problemas. Entonces, este tipo de propuestas que vienen de ese lado tendrían que ser un poquito más atinadas y obviamente tratarlo con pinzas. Es un tema muy flexible, muy vulnerable. Sí, es un tema bastante delicado. Bueno, respecto del sistema de focalización de hogares, o el SISFO, que es el instrumento que se utiliza para decir si una persona se clasifica en algún umbral de pobreza, pobreza extrema o de no pobreza, bueno, representa una serie de deficiencias, como usted lo está graficando. Pero a eso hay que agregar también que respecto de estos temas de cómo clasificamos a las personas, si pueden o no incorporarse al sistema universitario, bueno, el poder tener un desarrollo para desenvolverse en la sociedad no necesariamente está marcado por ir a la universidad. Existen también otras alternativas de formación y de educación, por ejemplo, de tipos técnicas superiores o de otra índole, que pueden también contribuir a que una persona alcance un grado de desarrollo, de desenvolvimiento y contribuya con el desarrollo de su familia, con su desarrollo personal y con el desarrollo del país. Por lo tanto, aquí estamos ante un tema bastante problemático. Es probable que esta propuesta, dependiendo de qué tanta acogida tenga, sea también flexibilizada, porque mire, hay que considerar, insisto, adicional a los argumentos que se muestran allí, adicionar variables de orden socioeconómico y también de su capital cultural que pueda poseer un estudiante para incorporarse a la vida universitaria. Si todos en la universidad pública tuvieran las capacidades, usted ha mencionado hace un momento al sistema de becas, pues no existiría estudiantes en las universidades nacionales que disfrutan de la denominada beca de permanencia. Es decir, porque hay grupos de personas que no pueden pagar la tasa de matrícula por cada semestre. Y estos estudiantes que tienen una condición de pobreza extrema, pues tienen un buen rendimiento académico. O sea, y además es una exigencia del sistema de becas del Perú que tengan un buen promedio, un buen rendimiento para no perder la beca permanencia. Además, para hacerse de la beca permanencia hay todo un proceso de selección, en donde no solamente se incorporan las variables de orden institucional, de capital cultural o nivel socioeconómico, hay toda una evaluación que se considera como un antecedente académico de las personas que postulan. Es decir, ¿por qué el Estado da beca dentro de las universidades públicas? Porque hay un reconocimiento de las condiciones socioeconómicas. Tercio superior, efectivamente, quinto superior. Así es, personas que destacan en el cuadro de méritos. Entonces, hay consideraciones de orden socioacadémico, consideraciones de orden socioeconómico y consideraciones también socioculturales que incorporar. Con un solo dato no podemos tomar una decisión de ese tipo. Correcto. Ahora, doctor Enver Vega, referente a esta, podemos llamar ocurrencia o propuesta de la rectora ante el Consejo Universitario de la San Marcos, ¿cuál es la facultad que tiene en todo caso? Es cierto que las universidades tienen una autonomía, pero está dentro de la facultad tener esta propuesta de establecer un cobro, un pago, de acuerdo a esta propuesta que ha esgrimido la rectora de la universidad. A ver, yo conozco de cerca
casos muy especiales, cuyos nombres de universidades no mencionaré, por supuesto, pero que hay determinadas carreras, por ejemplo, ciencias de la comunicación, las universidades públicas que las tienen, enfermería, universidades públicas que la tienen, obstetricia o medicina, los estudiantes toman acuerdos para generar una especie de fondos que viene de su propia iniciativa, del bolsillo del estudiante, para equipar sus laboratorios, para equipar, en el caso de ciencia de la comunicación, sus set de televisión o sus estudios de radio, o en enfermería y otras disciplinas, sus laboratorios, o adquirir sus insumos, porque la universidad tiene deficiencias de orden financiero, de orden presupuestal, y para no afectar el desarrollo académico de sus clases, sus labores, sus prácticas, sus investigaciones, ellos asumen. Pero es una decisión que toma el estudiante, el cuerpo de estudiantes, para poder ir supliendo las deficiencias financieras o presupuestales de cada institución de nivel superior que forman estas carreras que exigen el uso de equipamiento, el uso de laboratorios, no el sería uso de una insumos imposición. químicos. Claro, ¿Y eso, sería una imposición lo que propone la rectora? Decir, bueno, si se adopta... Viene el colegio particular, usted paga. Usted nacional, usted no paga. Claro, es una forma de estigmatizar al estudiante. Bueno, otra vez, ¿no? O sea, el ser pobre extremo, el vivir en condiciones de pobreza extrema, ¿y qué pasaría si algún sector de la iglesia le financia el colegio privado a un chico de pobreza extrema? ¿Cómo podría postular a una universidad que le dice, bueno, si tú vienes de colegio en donde has pagado, ahora también vas a seguir pagando? Entonces estaría afectando derechos de un gran número de habitantes. Se han visto ¿no? casos en el ejemplo que usted pone, doctor. Este tema necesita seguir profundizando. Sí, es un tema que requiere mucho análisis, porque mire, y esto también me da pie a compartir una reflexión siguiente, ¿no? ¿Por qué en el Perú, o en otras realidades, pero hablemos específicamente del Perú, si miramos los estudios de posgrado, o sea, ¿por qué quienes cursan doctorados tienen que pagar el estudiar el doctorado? Porque se ha mercantilizado, es decir, se necesita solo el grado para poder ascender en la escala laboral, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quienes estudian doctorado en realidad no deberían de pagar, porque el doctorado está orientado a la producción de conocimiento científico, y el pago que pueden hacer en la institución es a partir de la producción de la investigación. Entonces, este es un tema de bastante debate que nos abre una discusión. Que abre toda una discusión, pero mirar el tema en un contexto global, o sea, no solamente particularizando una situación. Y quiero insistir con lo siguiente, la idea general a partir de la cuestión que ustedes plantean. Tomar una decisión de ese tipo no es suficiente respaldo hacerlo a partir de un solo dato. Hay que incorporar variables de tipo socioeconómico, socioacadémico y sociocultural. Y eso lo tiene que tener claro la rectora de la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Bien, a ustedes. Gracias. Por haber conversado el día de hoy con nosotros. Nos vamos a una breve pausa. Volvemos en ANP Radio, La Voz Vibrante del Perú.